Bueno, querido David, un abrazo grande también para Liliana, para Rafael, para todos los amigos del CEDES, a los participantes en la sesión de hoy. ¿Puedo preguntarte, por favor, estoy compartiendo la pantalla? Ya lo vemos, doctor. Perfecto. Entonces, sin dilaciones, permíteme, por favor, entrar en el tema. Para quienes han asistido a las otras versiones de la cátedra, existe de parte mía una conexión muy fuerte entre los temas que hemos venido planteando, que están al acceso de los estudiantes y profesores vinculados al CEDES y a la UAM, y el tema de hoy. La idea de entrada es que los fractales, que como sabemos es una de las ciencias de la complejidad, tienen mucha importancia porque nos permiten, en contraste con toda la tradición occidental, pensar en términos irregulares. ¿Qué significa eso? Permíteme, por favor, compartirlo contigo. En ciencia, en filosofía, en religión, en política, en la cultura, en todos los ámbitos del espíritu humano en los últimos 2500 años, hemos estado pivotando en torno a, si me permites decirlo, regularidades. A la derecha de tu pantalla tienes algunas de las traducciones de lo que significa pensar en términos de regularidades. Por ejemplo, en términos de universalidad, en términos de tendencias, la existencia de leyes constantes, formas, ideas y demás. Ser occidentales significa ver en el mundo, en la sociedad, en tu vida y en la mía, en toda la línea de la palabra, regularidades. Repito, algunas de cuyas traducciones o matices encuentras a la derecha de tu pantalla. Esa historia de regularidades se quiebra de manera fundamental gracias en general a las ciencias de la complejidad y en particular a lo que cronológicamente es la tercera de las ciencias de la complejidad, que es la geometría de fractales. Para la exposición que voy a compartir contigo, hay un texto que es fundamental, que la mayoría de nosotros no conocemos, que es el que ves a la derecha en tu pantalla. Es un texto intelectual y humanamente muy hermoso. Es una autobiografía, si cabe decirlo así, por parte de Mandelbrot. Es prácticamente lo último que escribió y después de eso, bueno, nos abandona. Y entonces son dos los elementos que de entrada tú aprecias en esta pantalla. Uno, la idea de fractalidad, que implica inmediatamente la noción de irregularidad. Ya te voy a decir lo que eso significa. Y dos, como lo ves en el subtítulo del texto, que es muy, muy hermoso, como ves, desde luego hay una traducción al español, y es el hecho de que tenemos un pensador, en este caso un matemático, un científico inconformista. Nadie que haga buena ciencia, nadie que haga buena filosofía, nadie que haga buena investigación puede tener la cerviz doblada. Sí, señor, no, señor, sí, doctor, sí, doctora, lo que usted diga. La vida y la obra de Mandelbrot es la vida de un inconformista. El sentido de la investigación, como sabemos todos, ya lo voy a subrayar si me permites, va de lo conocido hacia lo desconocido. Lo que hacemos los investigadores y las investigadoras no es estudiar lo que tenemos adelante, lo que sabemos, lo que sospechamos, lo que podemos denominar como saberes circulantes, etc. Una buena investigadora o investigador es, en toda la línea de la palabra, un inconformista, tanto con el estado del arte del conocimiento
como con la comunidad científica y académica. Y esto se aprecia muy bien en los libros principales que nos obsequió en vida Mandelbrot. Dejo de lado las referencias a los papers, a los artículos, que fueron numerosísimos, verdaderamente inmensos, para rescatar, y no es algo menor, los libros que tenemos en la biblioteca tuya y mía, cuando estamos interesados en estos temas de complejidad, naturalmente en el cruce entre sostenibilidad y complejidad y demás. Primera nota de pie de página. Tú y yo estamos acostumbrados a que el desarrollo de la ciencia se hace en la forma de papers. Hay una larga tradición que se remonta básicamente a los orígenes de la ciencia moderna. Como tú sabes, las primeras formas como los científicos dan a conocer sus descubrimientos, sus ideas, sus inventos y demás, era en la forma de reports o de letters, cartas e informes que se enviaban a en ese caso, la primera, la más importante, la Royal Academy of Sciences, y que se compartía con los colegas que podían entender lo que yo estaba diciendo, podían aprobar aquello que yo estaba tratando de sugerir y demás. Y esa tradición, los reports y los letters, después va a desenvolverse propiamente en la forma de papers. Y entonces tú y yo aprendemos, eso fue lo que nos dijeron, que la ciencia se hace en términos de artículos científicos, research papers, sin desconocer desde luego la importancia de review papers, jugando aquí y allá con artículos de reflexión y demás. Cierro esta primera nota de pie de página. ¿Por qué hago referencia a ella? Vuelvo al texto central. Porque el texto que ves a la izquierda en tu pantalla, un volumen fantástico de más de 700 páginas, es una notable excepción a esa tradición normal en la que la ciencia se hace, se comunica en términos de reports, letters o papers. Cuando por primera vez Mandelbrot se lanza a proponer una idea absolutamente anodina, lo hace en la forma de un libro, un señor libro, cuyo mérito, tú ya lo vas adivinando, es que nos invita a una mirada naturalista. La geometría fractal de la naturaleza es una visión naturalista de la sociedad, del mundo, de las propias matemáticas, de los lenguajes que empleamos, etc. Ese es un texto muy importante que debería ser tema de trabajo por parte de quienes están o estamos interesados en complejidad de un extremo al otro. El orden no importa. El otro libro muy importante que está también traducido al español, lo ves, es el de Fractales y Finanzas, en el que Mandelbrot, con la ayuda de un colega, pone de manifiesto que las dinámicas financieras, si tú lo quieres, los recursos del mercado, que, como dicen los economistas, responden a percepción, los mercados están nerviosos, están inestables, están turbulentos, ya sea a raíz del atentado a un personaje, una situación política o militar en un país y así sucesivamente. En contraste con la lectura clásica, particularmente de los economistas, muestra que la estructura de las finanzas son exactamente estructuras fractales. Y entonces se lanza a estudiar, digamos, el epítome del sistema que tenemos, que es el de libre mercado, en términos de cómo lo ves, la capacidad de apuesta, de pérdida, de riesgo, de desafío, si tú lo quieres, de ludopatía, etcétera, que solo puede ser entendida, este es el tema central, gracias al significado de las fractales. Un libro menor, en términos de páginas, en términos de volumen, etcétera,
es el de los objetos fractales, en el que ya voy a volver a hacer referencia a eso. Aparece, tú lo ves inmediatamente, un tema nuclear para quien quiera que haga educación, investigación, ciencia hoy en día. Es el problema del azar. Es decir, el papel del azar o de la aleatoriedad en la economía del universo. Voy a decirlo de manera anticipada. La complejidad es el azar. No estoy diciendo, no lo dice Mandelbrot, que el mundo es aleatorio. Lo que estamos diciendo es que hay un componente de aleatoriedad, de contingencia en la economía del mundo y no puede ser descartada de un tajo. Y esa capacidad de ver el papel de la aleatoriedad o del azar en tu vida y en la mía, en la naturaleza, en la sociedad, etcétera, es uno de los rasgos distintivos de eso que vamos a llamar geometría de los fractales o una estructura de pensamiento fractal. Eh, hay un libro que desafortunadamente no está traducido al español, lo ves, es justamente el comportamiento equivocado de los mercados. Y justamente ahondando el texto anterior con Hudson, el estudio de las turbulencias financieras, contra la idea de punto de equilibrio, de estabilidad, etcétera, los mercados son turbulentos, están marcados por fluctuaciones, por perturbaciones, etcétera, y nadie, quiero decirlo, nos permite una aproximación a esas turbulencias, inestabilidades y fluctuaciones como los fractales. El último de los textos, este es un libro hermoso que es una colección de papers, se llama Fractales y Caos, perdón, no está traducido al español y se acabaron los libros. Se acabaron los libros de Mandelbrot, ¿cierto? Es decir, una pequeña biblioteca de Mandelbrot, como lo ves, se compilaría en términos de 6 libros, además de los papers que eventualmente tú y yo podamos estudiar, buscar aquí y allá. El texto sobre los fractales de caos, tú lo ves, pone sobre la mesa a plena luz del día la relación directa y necesaria entre fractales y caos. Entonces tú vas viendo los hilos conductores, fractales y azar, fractales e inconformidad, fractales y turbulencias, fractales y caos. El lenguaje, la atmósfera de complejidad es inescapable. En este libro, que es el más difícil de todos, no porque esté en inglés, sino por los contenidos matemáticos, esta es alta matemática, la de Mandelbrot, ¿cierto? Nos interesa porque lo que aparece en esta colección de papers es el concepto de intermitencia. El mundo, el tiempo, el espacio, la naturaleza, la sociedad, tu vida y la mía, están marcados por intermitencias. Y esas intermitencias son la voz del caos, es decir, de atractores extraños que se expresan de manera puntual en esa belleza que es el conjunto de Mandelbrot. ¿Por qué razón vale la pena detenerse un momento en el proceso de formación? 1, 2, en el proceso de investigación en la geometría de fractales. Permíteme una aproximación pedagógica. A la izquierda encuentras 3 maneras de acceder a el núcleo mitocondrial de lo que son los fractales, que como lo anunciaba en el título de esta charla, es pensar en términos de irregularidades. El orden no importa. Primero, cuando estudiamos biología, en toda la línea de la palabra, con cualquier campo, con la luz que tú quieras, podemos reconocer que en biología siempre hay excepciones en términos de insectos, en términos de bacterias, en términos de virus, en términos de plantas, en términos de hongos, en términos de seres humanos, en términos de comportamientos del sistema inmunológico, en términos metabólicos, etc.
contra una concepción física o fisicalista, específicamente de cara a la física clásica. La biología, una ciencia que tarda mucho tiempo en nacer, nace en 1859 como tal, gracias al libro fundamental de Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural. No termina de nacer plenamente por razones extracientíficas, ¿cierto? Sino hasta el siglo XX, muy avanzado el siglo XX, incluso después de los descubrimientos de Watson y de Crick. Y entonces reconocemos que el estudio de la biología no es, me devuelvo por favor a lo que teníamos en esta pantalla. Fíjate, te ruego una vez más lo que aparece a la derecha de la pantalla tuya y mía. El estudio de la biología es el estudio de excepcionalidades. Está esto, pero se dice aquello y sin embargo, y así sucesivamente. Eso es muy hermoso. Porque, entonces lo voy a decir de manera pedagógica, en complejidad identificamos tendencias, procesos, generalidades para rápidamente alejarnos de ellas. Y la biología nos sirve como una clave de acceso a un pensario en irregularidades. Dos, en medicina, que es un campo fundamental, porque gracias a eso estamos tú y yo hoy acá, cada paciente, cada ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, gay, lesbiana, indígena, negro, cualquiera que sea circunstancia cultural o biológica, etcétera, cada paciente es singular. La misma dosis con los mismos microgramos en un paciente o en otro tiene resultados diferentes. Análogamente a como no hay dos hojas de un árbol idénticas, no hay dos copos de nieve, no hay dos huellas dactilares, no hay dos complejos de histocompatibilidad idénticos, así sean gemelos o mellizos o lo que tú quieras. En ese mismo sentido, la naturaleza abunda en diversidad y precisamente esa diversidad pone de manifiesto el hecho de que cada quien, cada cual, psicológica, emocional, genética, cultural, antropológica, etcétera, es singular. Y entonces la misma medicina que puede curar a un paciente, pues termina matando a otro sin quererlo. El mismo tratamiento y así sucesivamente. Biología, excepcionalidades. Medicina, singularidad. 3. Las ciencias sociales y humanas en toda la línea de la palabra, en donde desde luego entran los temas que nos conciernen a ti y a mí a propósito de sustentabilidad. Los fenómenos de los que se ocupan las ciencias sociales y humanas son fenómenos irrepetibles. Me gusten o no me gusten, los entienda o no, los acepte o no, solamente una vez en la historia de la familia humana hubo un príncipe con todas las comodidades que abandonó todas las cosas, tuvo conocimiento del sufrimiento, la enfermedad y la muerte y nunca volvió a palacio. Y se propuso liberar a toda la humanidad. Solamente una vez en la historia del universo se descubrió un continente de la manera como sucedió el 12 de octubre de 1492, con todas las imperfecciones del calendario gregoriano. La revolución de 1789, la de 1916 y así sucesivamente, las ciencias sociales y humanas no estudian generalidades, procesos, tendencias, es decir, por ejemplo, prospectiva, estrategia y todas esas cosas. Esos son estructuras físicas o fisicalistas. La complejidad nos permite entender, uno, dos, sin complejidad, una aproximación fenomenológica a las dinámicas de las que se ocupan las ciencias sociales y humanas, nos permiten entender que los actos, los procesos, las estructuras humanas son irrepetibles. En ese sentido, como lo ves, ya lo habías visto a la derecha de la pantalla, la biología, la medicina
y las ciencias sociales humanas cuando son bien entendidas. Segunda nota de pie de página. La fenomenología anticipa a la explicación y abre las puertas para una buena explicación. Es decir, se trata de la recuperación de la experiencia humana más allá de los conceptos, de las teorías, de los modelos que yo tenga, ¿cierto? Esos van en segunda instancia, si me permites decirlo, para lograr entender que aquellas cosas con las que nos vemos todos los días son irregularidades, singularidades, una metáfora, cisnes negros, un concepto, eventos raros que se expresan en términos de leyes de potencia y demás. Mandelbrot es el padre de... perdón. Mandelbrot es el padre de la recuperación de las leyes de potencia. Con eso te estoy sugiriendo un criterio suficiente para tratar de identificar cuándo hay complejidad y dónde hay complejidad. No siempre hay complejidad, no en todas partes hay complejidad, pero un rasgo distintivo, específico, indubitable en donde hay complejidad es donde aparecen, si permites decirlo así, distribuciones de leyes de potencia. Es algo que atávicamente nosotros las ciencias sociales y humanas no estudiamos, que incluso nosotros los biólogos no conocemos. Y entonces tienes aquí el contraste entre lo que podemos denominar una distribución normal, una curva de Bell, una curva de Gauss y demás, para en el fondo, si cabe decirlo así, destacar, ahí está mejor, una ley de potencia. Y la ley de potencia fue descubierta para el mundo entero gracias a Mandelbrot. Originariamente eso se llamaba una ley de Zipf. Eso lo cuenta Mandelbrot justamente en ese volumen grueso, magnífico, que yo te sugeriría leer o volver a mirar con detenimiento. Entonces, en contraste con distribuciones normales, medias, medianas, promedios, chi cuadrado y sus variaciones, ejemplo, distribuciones de Bernoulli, distribuciones gamma y otro tipo de cosas, Mandelbrot rescata las distribuciones que se denominan de ley de potencia, cuyo mérito es ese que ves a la derecha en tu pantalla. Y las leyes de potencia nos ponen de manifiesto eso, que hay muchos fenómenos y sin embargo, X es el determinante, que hay muchas tendencias y así sucesivamente. Tú eres mucho más imaginativo o imaginativa que yo para llenar de contenidos y traducir la idea que te estoy proponiendo. Digámoslo de manera puntual. La ciencia clásica, desde Platón, desde Aristóteles, atávicamente durante 2500 años, eso es lo que significa ser occidentales, ¿cierto? Piensa en fenómenos generales o en fenómenos universales. Las cosas que son necesarias, en contraste con las cosas que parecen necesarias o que son contingentes. Ser occidentales significa todos los hombres son mortales, Sócrates, y así sucesivamente. Eso, esa forma de razonamiento, el silogismo que se expresa, ni siquiera sistematiza Aristóteles, es la forma que marca una experiencia humana particular que se llama Occidente. Esa experiencia humana está en crisis. Justamente la idea de los límites planetarios, las islas de plástico en el Pacífico, ¿cómo se llama? El calentamiento global, la crisis climática, la catástrofe climática, cuyas reacciones son cosas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Carta de la Tierra y muchos otros elementos, ¿cierto? Ponen de manifiesto que durante 2500 años yo pensé en fenómenos generales, universales, necesarios.
¿Había fenómenos particulares? Sí, esos no me interesaban. Esos quedaban de lado en el corpus epistémico que definía mi forma de vida, que finalmente se llamó Occidente. Tercera nota de pie de página. Occidente se llama a sí mismo como tal apenas en la segunda mitad del siglo XIX. No tengo tiempo de contarte en qué momento, pero cuando yo estaba en el siglo XVI, cuando yo vivía en el siglo XII, cuando yo vivía en el siglo II, yo no sabía que yo era occidental, ni siquiera cuando vivía en el siglo IV antes del presente, ¿cierto? Occidente se sabe y se denomina a sí mismo como tal en la segunda mitad, específicamente hacia los años 1870, 1880, y tan pronto Occidente se sabe a sí mismo como tal, ¿cierto? Aparecen numerosos diagnósticos en literatura, en filosofía, en historia, numerosos, que es una civilización en crisis. A fortiori, es decir, con tanta mayor razón, hoy en día. En contraste, y este es el contraste maravilloso que quiero sugerirte. Las ciencias de la complejidad son ciencias de excepciones, singularidades, particularidades. Entonces, permíteme decirlo de manera pedagógica o bien de manera heurística en los siguientes términos. En cualquier campo de trabajo, con cualquier ciencia o disciplina en la que yo esté interesado o interesada, yo me doy a la tarea de identificar generalidades, procesos, tendencias y demás con una finalidad, alejarme de ellos, porque ellos no son lo verdaderamente interesante, cuestionante, sensible, etcétera, para concentrarme en contraste con eso, las generalidades, lo necesario, etcétera, en excepciones, eventos raros, particularidades y demás. Esa es la marca distintiva de las ciencias de la complejidad. Y a esa marca distintiva contribuye de manera fundamental la tercera, cronológicamente dicho, de las ciencias de la complejidad, que es la geometría fractal. Entonces, lo que podemos desprender de una lectura cuidadosa de Mandelbrot, no únicamente de Mandelbrot, pero estamos, gracias a la invitación del CEDES en el ámbito de los fractales, es que pensar en términos complejos significa pensar en términos naturistas, de la naturaleza. La ciencia de la complejidad es ciencia de la naturaleza. Ya no es únicamente ciencia de lo humano, lo que quiera que sea lo humano. No se erosiona, no se desplaza en lugares secundarios, se inscribe, esto ya lo sabes, en un marco inmensamente más amplio que lo comprende y lo hace posible. Y es ahí donde ves la sugerencia que yo te hacía hace un instante. La fenomenología precede y funda la teoría. Ese es un elemento fundamental de la complejidad. Dicho en otras palabras, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Y naturaleza y vida emergen como los dos ejes, por así decirlo, de un giro civilizatorio fantástico, que es el que tú y yo o bien estamos tratando de pensar o bien estamos tratando de sembrar o de construir. Ya en el detalle, en la letra más minuciosa de los fractales, y esto no es desconocido para ti o para mí, aparecen otra serie de semánticas. La dimensión fractal, que es la autosimilitud, la irregularidad, la importancia de las iteraciones, el significado de los patrones. Esto es muy, muy, muy importante. Gracias a Mandelbrot, Prigozhin va a coincidir por otro camino con Mandelbrot. Es posible ser un muy buena científica o científico sin en absoluto preocuparse por las leyes. El concepto de ley es específico de la ciencia clásica o moderna. En la física, en la química, en las ciencias sociales humanas, etc. Hoy yo puedo ser un conspicuo o una conspicua investigadora
sin preocuparme para nada de leyes constantes y ese tipo de cosas. Y entonces la semántica que me aparece más o menos es la que vemos tú y yo en la pantalla. Esto es un poco más fino y algo más difícil. Los fractales tienen el mérito de que nos permiten pensar en términos de teoría de conjuntos. Es la consecuencia directa, claro, es la consecuencia directa de una genialidad maravillosa que introduce Cantor y que después va a desarrollar a su manera Peano y Weierstrass y otros, etcétera, que es la idea de, del infinito. Con Cantor, la idea del Aleph. Hay infinitos, hay infinitos mayores que otros, hay infinitos menores que otros. Y esta noción de infinitud es justamente la idea de naturaleza. Y lo ves a la derecha con, si has hecho una lectura fina del tema, la costa de Bretaña, ¿cierto? O, ¿cómo se llama? La división de una línea recta cuyo resultado ulteriormente es justamente el descubrimiento de una dimensión fractal. La irregularidad, entonces, avanzando un pequeño paso, la introduce la naturaleza. La irregularidad está en la naturaleza. Esto es muy importante para la crisis climática que tenemos. Cuarta nota de pie de página. Distinguimos de manera metodológica los siguientes elementos. Calentamiento global, cambio climático, crisis climática y catástrofe climática. Hoy estamos en el tercero, en la crisis climática, y verosímilmente, recuerda el reloj de los 100 segundos, ¿cierto? Estaríamos abocados en términos de 100 segundos de del colapso, el colapso climático, que sería manifiestamente un colapso de origen antropogénico. La irregularidad es la naturaleza. La irregularidad está en la naturaleza y no en mí. Quien quiera que diga yo lo que quiera que yo sea. Dicho en otras palabras, los seres humanos pueden controlar muchas cosas. Pueden controlar el televisor, pueden controlar los ritmos urbanos, pueden controlar de alguna manera la precipitación de lluvias y cosas como esas. Tú haz la lista como lo quieras. Pero lo único que no pueden controlar los seres humanos es lo más importante, la naturaleza. Cualquier pelea del ser humano con la naturaleza la lleva perdido el ser humano. Y entonces es la naturaleza la que nos introduce el azar. Es cierto que yo no puedo dominar la naturaleza, significa que yo no puedo dominar el azar. Y entonces viene esa, digamos, esa lucha con carácter psicótico entre cultura y naturaleza. La cultura está hecha de control, manipulación, planes, programas, etcétera, pero la naturaleza, ¿cómo se llama? Es esencialmente indómita, indomable, no se la puede determinar. Entonces, pensar en términos de la naturaleza significa indeterminar la vida, indeterminar el tiempo y el espacio. La complejidad es el azar. Y ese es el tema más difícil, emocional, psicológica, epistémicamente, para cualquier ser humano normal hoy en día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo vengo de una tradición en la que las cosas obedecen a necesidades, la de Dios o la que tú quieras, a leyes o a constantes, a ecuaciones muy sofisticadas de tipo Navier-Stokes o lo que tú quieras, ¿cierto? Pero lo que nos permite Mandelbrot es justamente entender que lo más importante de la cultura no es ella misma, es la naturaleza.
¿cierto? Y entonces esa lucha entre cultura y naturaleza se revela como, digamos, una comedia, por así decirlo. Em, eh, Ser occidentales, en otras palabras, significa ser deterministas. Eso viene desde la estructura misma de los griegos, la tragedia de Sófocles y de Esquilo con nombre propio. Y entonces es inevitable que, hecha esa referencia, yo te mencione a la persona que está a la derecha en tu pantalla. Esa es la diosa Tyche. La diosa Tyche, que los romanos van a traducir como la fortuna, ¿cierto? Es el azar. Y la Tyche, que aparece ya desde los poemas homéricos, esto es fundamental, que aparece ya desde los poemas homéricos, va a cobrar una importancia cada vez menor y va a terminar difuminándose. Y cuando accedemos a el origen de la humanidad occidental, es decir, Platón y Aristóteles, y la preocupación por las causas y la preocupación por las formas de las cuales el mundo sensible participa, ¿cierto? Hay bastantes menos distancias entre Platón y Aristóteles de lo que usualmente los filósofos quisieron decir. Tyche termina por pasar desapercibida. Y en el periodo helenístico va a terminar difuminándose casi absolutamente. El mundo, dice la Grecia arcaica, cuenta de manera inevitable con la Tyche, con el azar. Pero en la Grecia clásica, la Tyche se difumina debido a la importancia del logos, del número, de la razón, de la palabra, de las causas, de las mediciones y así sucesivamente. Y entonces Occidente termina olvidando, ¿cómo se llama?, el papel. No obstante, la traducción y la apropiación que van a hacer los romanos de Tyche por fortuna, yo te podría contar que el segundo cargo más importante en la Roma antigua, ya sea en el periodo republicano o en el periodo imperial, era el augur, después del emperador, después del César, etc. Y el augur, ¿qué hacía? El augur hacía augurios y con nombre propio. Basta leer los clásicos, es cierto. César no emprendía una campaña militar sin consultar antes al augur. Y el augur le hacía augurios para ver la diosa Fortuna, que era lo que decía. Cuando Roma se va a sintetizar con Jerusalén y con Atenas y va a dar lugar entonces a esa forma fundamental de vida y de pensamiento que es Occidente, las cosas se vuelven necesarias, el azar se elimina y uno, debido a Dios, y dos, después, debido a los aparatos físico-matemáticos, las cosas son lo que son necesariamente, y es de lo que debemos hacer ciencia, investigación y demás. Una visualización de la dimensión fractal la encuentras en tu pantalla arriba a la izquierda. El contraste simplemente tiene la función de grupo de control, una superficie aleatoria, una superficie sinusoidal, etcétera, para subrayarte, ese desde luego es un modelamiento, que la geografía que nos rodea a ti y a mí, con llanos, con montes, con abismos, con mares, con ríos, con océanos, con irregularidades, es el mundo que tenemos tú y yo. Y ese mundo no lo vemos porque estamos cargados de prejuicios, de precomprensiones, de preconceptos y así sucesivamente. Y entonces perdemos la experiencia de la naturaleza. La fenomenología anticipa y precede a la teoría. Es lo que aprendemos de la lectura de los textos de Mandelbrot. Y entonces tenemos una idea muy, muy importante, y es que pensar en términos de fractales significa pensar, estoy haciendo una traducción con Mandelbrot mismo, en atractores extraños. ¿Y qué es un atractor extraño? Cualquier cosa que yo no puedo controlar, quien quiera que diga yo lo que quiera que yo sea. Una institución,
una persona, un centro de investigación, un ejército, una iglesia, una etnia, lo que tú quieras. Y entonces, pensar en términos de fractales no es sino una expresión cuyo correlato es la importancia del caos. Lo que sucede en la historia de la ciencia, y esto no es lo más importante que te puedo decir, es que el caos termina pasando a un lugar muy secundario gracias a la emergencia de otra serie de elementos fundamentales, pero la geometría de fractales va a permanecer y eso es muy, 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 muy interesante gracias a que ella nos permite, y esto sí es nuevo para algunos de nosotros hoy, esto se deriva de la síntesis de varios textos de Mandelbrot, en la identificación de no solamente el reconocimiento de la aleatoriedad, sino de tres formas de aleatoriedad. Lo que Mandelbrot denomina aleatoriedad leve, aleatoriedad extrema y aleatoriedad lenta. Y entonces eso, te decía, los seres humanos han desarrollado toda la ciencia que tú quieras, toda la tecnología que tú quieras, todo el arte, toda la filosofía. Y no, eso no es poca cosa, ¿cierto? No es baladí. Pero um, uh, los seres humanos pueden controlar a otros seres humanos, lo que tú quieras, menos al medio ambiente. Y el medio ambiente es un concepto esencialmente abierto e indeterminado. Pensar el medio ambiente significa indeterminar el mundo y la vida, indeterminar la naturaleza. Quinta nota de pie de página, y esta es muy fuerte. Esta es muy fuerte. Tener una preocupación de tipo planetario es muy poco. Eso es ser occidentales. Tierra patria, objetivos del desarrollo sostenible, la propia Carta de la Tierra, etcétera. ¿Cómo se llama? Bien intencionados, no cabe la menor duda, ¿cierto? Pero es muy poco, porque la gran sabiduría del mundo, las grandes culturas y pueblos nuestros han tenido bastante más que una preocupación de tipo planetario, han tenido una preocupación cósmica. Y entonces el medio ambiente no se agota en una preocupación planetaria. El medio ambiente nos invita a, digamos, a superar el límite planetario y entonces el primer referente que encontramos estoy todavía en la quinta nota de pie de página, es la importancia del sistema solar, la importancia, la inscripción del sistema solar en la Vía Láctea, gracias a la cosmología científica, sabemos de los giros de la Vía Láctea, los ritmos, las velocidades, la importancia de las supernovas y así sucesivamente. Entonces, el medio ambiente es bastante más que una preocupación simplemente planetaria. Y esta es una derivación directa y evidente, ¿cómo se llama?, de lo que comporta una buena lectura de los textos de Mandelbrot. El medio ambiente es la naturaleza misma, pero la naturaleza misma no se agota en, ¿cómo se llama?, en el planeta, la Tierra y cosas como. Si tú me permites, cierro esa quinta nota de pie de página y abriría, esta es muy sutil, una sexta nota de pie de página. A quienes piensan, digamos, el sentido e incluso el origen de los sistemas vivos, se concentran en las teorías que explican el origen de la vida. Me da igual, por ejemplo, la teoría, la importancia del RNA, la sopa primigenia de Oparin y demás, ¿cierto? Pero el origen de la vida es concomitantemente el origen de la biosfera como un sistema vivo. Es decir, la distinción entre las células eucariotas y procariotas, ¿cierto? La importancia del jardín de Diacara y de los registros fósiles de Burger Shale, y así sucesivamente, la explosión del Cámbrico, lo que tú quieras, esos son simplemente algunos ejemplos importantes, pero algunos ejemplos ponen de manifiesto que el origen de la vida simultáneamente, ese es el sentido de la sexta nota de pie de página, la cierro, es el origen de la biosfera como un organismo vivo. Ok,
Algunas de estas ideas sobre irregularidad, a eso apunta este pantallazo que ves, ya las vengo desarrollando. Ese es un artículo que publiqué en el 2020, en plena pandemia, sobre la posibilidad de ciencias sociales irregulares. Y entonces, justamente la importancia de reconocer excepciones, eventos raros, singularidades, todo lo contrario a tendencias, generalidades, patrones y ese tipo de cosas. Ok. La buena investigación, te lo decía hace un rato, eso no es desconocido ciertamente en un centro de investigación prestigioso como el CEDES o la UAM. La investigación se mueve de lo conocido hacia lo desconocido. Y entonces, si esto es significativo, podemos decir que lo importante en la investigación no son las preguntas, perdón, son las preguntas, no las respuestas. Y esta es una idea muy fina que, sacudiéndolo amablemente, el libro este del fractalista que te mencionaba al comienzo, se logra ver en Mandelbrot. La buena ciencia no es únicamente buena investigación. Además, es un poco de sabiduría. Y la sabiduría consiste en la importancia de las preguntas y no en las respuestas, ¿cierto? Y entonces lo que tenemos es justamente el sentido de la investigación, de la heurística, de las metaheurísticas. ¿Cuáles son entonces algunos de los rasgos distintivos de complejidad? Son los que ves en tu pantalla y en la mía. El orden no importa. Azar, impermanencia, irregularidad, fluctuaciones, perturbaciones, es todo lo contrario a equilibrio, estabilidad, ser, mindfulness, sobre todo ese barato que hay allá en la esquina y cosas como esas, ¿cierto? Es reconocer, en otras palabras, que tu vida y la mía, la naturaleza y el universo, están hechos esencialmente de impermanencia. Y yo debo desarrollar un pensamiento concorde a esa impermanencia. Ese es el significado de los fractales. Algo que en el contexto de la educación está lejos de ser un hecho consumado. Con conocimiento propio te puedo decir, aquí y en Cafarnaúm, en las facultades que tú quieras, los fractales escasamente son estudiados, escasamente son investigados. Incluso vas a escuchar la exposición más adelante de Marco Aurelio Alzate, que es un ingeniero muy bueno a quien propuse para esta cátedra. ¿Cómo se llama? En facultades como ingeniería, ¿cómo se llama? Como física, como matemáticas, etcétera. El tema de los fractales es una deuda pendiente. Entonces, es muy hermoso que David me hubiera escrito y me diga, bueno, mira, este semestre queremos, digamos, iluminar el tema de complejidad y sostenibilidad con los fractales y tal. Entonces, aquí estoy simplemente leyendo a Mandelbrot. Los fractales no pretenden predecir el futuro con certeza. Y no siempre se aplican. Si hace un rato te decía, no todas las cosas son complejas, la inmensa mayoría de fenómenos, sistemas o comportamientos no son complejos, entonces, con la misma razón, los fractales no siempre se aplican. Para eso existen otras cosas. Por ejemplo, medias, medianas, distribuciones de Bernoulli, distribuciones gamma, eso, normales, lo que tú quieras, y no necesariamente es una manera de presentarlo, eso, leyes de potencia o originariamente con Mandelbrot, leyes de cifra. Existe una infinidad de geometrías. Geometrías de taxi, geometrías, ¿cómo se llama? Planas, geometrías hiperbólicas y así sucesivamente. Esa sería otra charla en otro momento. Lo significativo es que cada geometría describe un mundo propio. ¿Cuál es la geometría el mundo que describe la geometría fractal? La naturaleza. O lo que es equivalente,
la vida misma. Sí, hay muchas otras geometrías. Viene de esta idea. Los fractales no siempre se aplican y ciertamente no pretenden predecir el futuro con certeza. Para eso servirían otras geometrías, etc. Y ahí te lo digo literalmente. Hay una infinidad de geometrías. Pero cuando nos interesa pensar en toda la profundidad, en toda la extensión, la naturaleza o la vida, prometido, la mejor de las geometrías es la geometría fractal. Entonces, es precioso. Esta no es mía, esta es de Mandelbrot. En alguno de los textos que te mencioné, los fractales son modelos de anormalidad en el mundo real. Voy a hacer un pequeño ejercicio de pedagogía. Aquí lo que encuentras es lo que tú y yo hemos aprendido leyendo a Thomas Kuhn. Lo que hace un buen investigador es buscar anomalías en las teorías, en las ecuaciones, en los cuerpos de explicación, en los experimentos, en los tejidos argumentativos. Y esas anomalías, ¿cierto?, significan el quiebre de un paradigma dominante. Los modelos fractales son la búsqueda de anormalidad del mundo real. Tendencias, generalidades, necesidades, estrategias, proyectos y todas esas cochinaditas, ¿cierto? Saben de cualquier cosa, menos de irregularidad, anormalidad, anomalías y así sucesivamente. Entonces, es maravilloso porque es esa imagen tan hermosa del conjunto de Mandelbrot, y tú y yo hemos visto películas y videos y lo que tú quieras, etcétera. Esto se hace matemáticamente de una forma muy elemental. Yo lo trabajo en el doctorado en el que trabajo con mis estudiantes, ¿cierto? El conjunto de Mandelbrot es una invitación a combinar un pensar de tipo visual. Los jóvenes somos mucho más visuales que los más viejitos somos menos visuales, los jóvenes lo somos, ¿cierto? Pensar en complejidad y en el lenguaje que unifica la complejidad y el pensamiento geométrico, si me permites, en imágenes y demás, que son la matemática pura. Subrayo eso, matemática pura. Claro que es importante la matemática aplicada. No decimos nada en contra suyo, pero no es ella la que nos sirve cuando nos interesa explicar, entender, qué sé yo, a la naturaleza misma. La infinita mayoría del mundo es de una inmensa irregularidad y de una muy amplia complejidad. Ya lo tienes en claro. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el mérito de los fractales? Eso en pensar como la naturaleza. Durante 2500 años hemos estado pensando como los seres humanos. Yo pienso como comunista, como católico, como musulmán, como republicano, como budista, como indígena, como negro, como gay. Dime lo que tú quieras. Ok. Hoy, además y fundamentalmente, podemos pensar como la naturaleza. ¿Cómo es pensar como un río? ¿Cómo es pensar como una montaña? ¿Cómo es pensar como una célula? ¿Cómo es pensar como una bacteria? Y así sucesivamente. Y entonces, la mejor de las puertas que se nos abre es la que nos ofrece y que es ampliamente desconocida, la geometría de fractales. Básicamente era esto lo que quería, si me permites, compartir contigo. Te agradezco en el alma y naturalmente estoy abierto a observaciones, preguntas, comentarios, qué sé yo. Muchas gracias, doctor Carlos, por esta magnífica disertación. Siempre es un deleite escuchar sus percepciones, sus aportaciones y sobre todo la forma en cómo aborda las problemáticas que de alguna forma bien lo ha remarcado, lo ha enfatizado y pues, nuestro centro de investigación trata de virar sobre ese derrotero, es cambiar la visión hegemónica hacia una perspectiva alterna. Y creo que queda más que resaltado que esta perspectiva de pensar de manera irregular
en búsqueda de resultados, en búsqueda de algún tipo de planteamientos alternos, pues de alguna manera nos demanda apoyarnos y sobre todo allegarnos de los elementos fundamentales que le den viabilidad y sobre todo pues busquen algún tipo de soluciones, si es que lo existiese, o de alternativas en medio de esta situación tan caótica que está inmerso no solamente la humanidad, sino todos los elementos que de ello sobrevive y persiste, como la ideología, como el pensamiento, el conocimiento y sobre todo, pues esta forma de abordaje y de concepción de la fenomenología contemporánea. Bien, pues pasamos a esta sesión de interacción con nuestro estimado colega, el doctor Carlos Maldonado, para vertir sus planteamientos, preguntas, dudas o algún tipo de aportaciones como lo ha referido. Para ello, por favor, le solicitamos que al momento de intervenir puedan activar su cámara, por lo menos para conocernos y sobre todo que su planteamiento sea lo más concreto y puntual a fin de dar oportunidad al resto de los asistentes virtuales para que puedan también tomar la palabra. Bueno, pues los escuchamos. Bien pueden hacer la intervención directa o levantando la mano. Natalie, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, acá de Colombia. Un gusto escuchar y saludar a Carlos, que siempre lo llevo muy presente por lo y por permitirnos participar en este espacio. Estamos acá con un grupo de 22 estudiantes ya a punto de graduarse de la Universidad del Rosario y sin duda el tema de la sustentabilidad es uno de los que nos ocupa en nuestra clase. En ese orden de ideas yo tengo una pregunta pues que es casi obligada y es si la idea es pensar como la naturaleza, Carlos, y hemos visto bastantes formas en las cuales a veces desde esa lecturaleza, ¿cierto? Leer esa naturaleza y entender cómo es que funciona y hacemos biomímesis de poder entonces resolver ciertos problemas humanos o situaciones humanas imitando, emulando lo que la naturaleza nos muestra. Y eso se hace sobre todo en lo técnico o en lo ergonómico, ¿cierto? Pero en el sentido de pensarse entonces la política, la elaboración de políticas públicas o instrumentos políticos que buscan siempre resolver esos problemas sociales o socioeconómicos que existen desde hace tanto. ¿Cómo hacemos allí para emular, para pensar como la naturaleza en escenarios que son tan antropocénicos, en escenarios que tienen unas lógicas de poder a veces muy lejanas a esa política, como sueles decir tú, para la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizamos e instrumentalizamos eso? O definitivamente no hay que instrumentalizarlo cuando uno piensa como la naturaleza. Es una pregunta allí que pongo. Gracias. Natalie, recibe un abracito. Es una estupenda pregunta que tiene que ver justamente con, presento disculpas, ese embeleco que son las políticas públicas. Las políticas públicas son políticas, como muy bien señalas, eminentemente antropocéntricas o antropológicas o antropomórficas. La perversidad del Estado consiste en su misma genialidad. Y está hablando del Estado, no de un sistema político o de un régimen político. Y la perversidad del Estado es en su carácter compartimentado, analítico, segmentado. Políticas sectoriales
en el mejor de los casos, intersectoriales y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, los conflictos entre competencias administrativas, jurídicas, regionales, locales, de tipo intermedio, nacional. Mira, Colombia es un buen ejemplo, presento disculpas para los amigos de México. Colombia es un buen ejemplo, ¿cierto? Existen convenios internacionales, tratados internacionales, acuerdos internacionales, pero viene un gobernante de estos de pacotilla y dice, no, yo no los escucho, yo no los obedezco, no son vinculantes. Y entonces ese conflicto entre, ¿cómo se llama? Lo regional o lo local. Y por ejemplo, los acuerdos y tratados internacionales, las declaraciones universales, etcétera, ponen de manifiesto a la insuficiencia del Estado. El Estado es incapaz de resolver, el Estado en general, repito, no estoy hablando de este país o de aquel, de este sistema político o aquel régimen político, el Estado es incapaz de generar los problemas que generó. Los problemas que el Estado generó deben ser superados. Entonces, te rogaría que durante 2 segundos fijes en la pantalla. Ningún problema, el que tú quieras, puede ser solucionado con herramientas, eran unos términos que tú usabas, del mismo nivel. Un problema determinado tiene que ser superado o resuelto con herramientas, todo lo que tú quieras, conceptos, fuerzas, aproximaciones, etcétera, mayores que el calado o la envergadura del problema. Porque si son del mismo nivel, desde luego es evidente, si son de un nivel inferior, es bastante más claro, pero si son del mismo nivel, ¿cómo se llama? No se logran resolver. Voy a traducirlo por palabras. La genialidad del Estado consiste en la perversidad misma del Estado. Y eso se expresa en el carácter sistémico. El pensamiento sistémico, la ciencia de sistemas, que es justamente el producto más acabado de la racionalidad, del Estado. Entonces, el Estado le hace los ejércitos, las iglesias, las corporaciones, y así sucesivamente, han generado un problema mayúsculo con el cual tú y yo estamos enfrentados. Para efectos de la cátedra del CEDES, ese problema es la insostenibilidad del modo de vida que hemos llevado hasta el momento, que es un modo de vida que tiene 2.500 años. Y entonces ellos, voy a ser bien pensado, no sin malas pretensiones, invitan a pensar, qué sé yo, cositas como los objetivos del desarrollo sostenible y otras cositas. Eso, el problema de la recuperación, entonces voy al núcleo de tu pregunta, de la naturaleza, y pensar como la naturaleza ya no se puede resolver por parte del Estado. Y entonces, eso introduce una herramienta de complejidad, y es de abajo hacia arriba. Creen la gente, ¿cierto? Los procesos de autorrealización, de emergencia, etc. Ojo, hay un autor importante que tú y yo no desconocemos, digo tú y yo, en general, que es Ferrayol, que es el carácter garantista del Estado. La función del Estado es garantizar la democracia, la vida, la acción colectiva, en fin, lo que tú quieras, ¿cierto? Y esa contribución de Ferrayol no es menor. Es garantista, finalmente, de la vida. Y cuando el Estado, no digo este gobernante, no digo este régimen político, etc., cuando el Estado, ni siquiera estoy diciendo este gobierno, pero por eso le gusta mucho, pero cuando el Estado no garantiza la vida, los horizontes, las esperanzas de vida, las perspectivas de vida, el Estado se legitimiza a sí mismo. Y entonces debemos poder pensar mucho más allá de las políticas públicas. No sé, en general, te ruego si me explico. Gracias, doctor Carlos. Gracias, Natalie, por tu intervención conjuntamente
con tus alumnos, que esperemos sea este un espacio de ampliación de la discusión sobre la temática que seguramente todos convergemos. ¿Alguna otra intervención, alguna otra participación? Sean tan amables de levantar directamente la mano, hacer intervenciones directas o, en su caso, utilizar el chat para que Cintia nos apoye con la lectura de los posibles planteamientos. Doctor Javier y después el doctor Freddy Torres. Adelante, doctor Javier, con su planteamiento. Sí, gracias. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo al CEDES, doctor Carlos. Y bueno, un par de cuestiones. Me hizo recordar un poco mis cursos de finanzas en la maestría, que se trataba de modelar de manera estocástica el caos para variables financieras, pero con una finalidad netamente, vamos a llamarle capitalista, ¿no? La rentabilidad, modelar lo que es estocástico. Esa era la finalidad en las finanzas. Y una pregunta para saber su opinión. Se ha hablado en la exposición acerca de que pensar como la naturaleza implica ver las excepciones, no las tendencias ni generalidades. Sin embargo, el modelo hegemónico del desarrollo sostenible nos invita a pensar que los equilibrios entre las tres dimensiones, eso es lo correcto. Y hasta cierto punto la mayoría está de acuerdo con ellos. Sí, los equilibrios suenan bien, hay que procurar los equilibrios. Entonces, ¿qué opinión le merece o qué nos podría comentar acerca de cómo refutar esta propuesta de equilibrios entre las diferentes dimensiones que nos propone el desarrollo sostenible? Y bueno, esa sería mi pregunta y de nuevo bienvenido. Gracias. Javier, recibe un abrazo. En la primera ocasión en la que tú amablemente, quiero decir, el CEDES, me invitó, hicimos una exposición sobre bioeconomía, en el sentido puntual de Georgescu Roegen y de Passet. Yo presento disculpas a quienes no estuvimos en esa ocasión. Yo te invitaría a girar la mirada a la bioeconomía en el sentido de Georgescu Roegen o de Passet, no la bioeconomía de tipo institucional, que nos hablaría de economías circulares, de cómo se llama, de tecnologías limpias y cosas por el estilo. Y la razón específica es que esas aproximaciones que tú señalas muy bien de manera crítica, ¿cierto? Dejan intacta la función de producción. Y hablar de los temas de sostenibilidad, para decirlo de manera puntual, de cara a los ejes del CEDES, hablar de sustentabilidad sin tocar la función de producción es hacerle un juego al diablo. porque, porque entonces estoy hablando de responsabilidad social empresarial y de ética y de cochinaditas de esas, pero la relación que tenemos con la naturaleza, ¿cierto? Que es eminentemente extractivista. El extractivismo comienza con los griegos, esa sería otra historia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano es concebido como una instancia externa y superior a la naturaleza. ¿Quieres un chisme, Javier, del grupo? ¿Sabes en dónde está esa idea extractivista? En un libro que tú y yo hemos leído que se llama La política de Aristóteles. En la política de Aristóteles, literalmente te podría leer el pasaje, dice, la naturaleza está hecho mucho antes del Génesis en la Biblia, la naturaleza está hecha para beneficio e intereses de los seres humanos. En el texto de la política de Aristóteles. Y entonces, una economía, una discusión sobre la naturaleza, y esa es mi crítica, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Creo que los objetivos del desarrollo sostenible, creo que bien escritos, ¿sí? Con Leonardo Boff y lo que tú quieras, sacarte de la tierra, sí, digamos, están bien intencionados, pero dejan intacta la función de producción. Ese es un juego del diablo. Gracias.
Gracias, doctor Carlos. Gracias, doctor Javier. Adelante, doctor Freddy, y después la maestra Erandi. Te escuchamos, doctor Freddy. Doctor Freddy, no sé si nos escuchas. Adelante, por favor, con su planteamiento. Me parece que ya no está conectado. Gracias del audio. Adelante, sí, doctor, ya te escuchamos. Sí, ya lo escuchamos, Cintia. Adelante, doctor. ¿Se escucha más o menos bien? Sí, ya te escuchamos. Adelante. Bueno, bien, pues, doctor Carlos, me sumo igual pues a la bienvenida y el gusto que nos da tenerlo otra vez aquí con nosotros en esta cátedra, que ha sido todo un evento muy importante para el CEDES. Cuando menos desde nuestra perspectiva ha sido de gran utilidad, muy valioso, y las aportaciones que hemos recibido de usted a lo largo de este tiempo que ya se lleva la cátedra, pues han sido muy sustanciales. Muchas gracias, doctor Carlos, por su participación. Usted al principio de la charla señalaba esta parte de la importancia de las ciencias de la complejidad, ¿sí? Como equivalente al pensar irregular, es decir, al pensar como la naturaleza de estas formas irregulares, específicas, excepcionales. Yo le preguntaría si además de pensar irregular de los seres humanos como un equivalente de la naturaleza, también también debería haber un actuar irregular, una actuación irregular del ser humano. O encontramos estas contradicciones, debemos actuar de forma regular, normal, como lo establecen las convenciones sociales, o cómo sería esta, si es que se puede, si es que uno se atreve a pensar, esta actuación irregular para que vaya equivalente con un pensar irregular. ¿Es posible? Muchas gracias. Óyeme, una hermosa pregunta, te agradezco mucho. Claro que sí. Y entonces una traducción es decir, claro que sí, una historia irregular. Y una muy buena traducción de esto serían los siguientes términos. Em, em, ¿Para qué sirve la complejidad? ¿A qué nos invita la complejidad? A indisciplinar. Indisciplinar el Estado, indisciplinar el conocimiento, indisciplinar la iglesia, indisciplinar la familia, etc. Como lo hemos mencionado en un par de ocasiones, si conocemos a Foucault, ayudaría. Si conocemos a Iván Illich, ayudaría a entender la cosa. Si no, no te preocupes. Y entonces, sé que esto suena una idea provocadora, siento disculpas por tanto, y es lo que significa el inconformismo de Mandela, ¿cierto? La irregularidad de la acción significa, voy a decirlo con Sartre, escandalizar al burgués, il faut épater les bourgeois, ¿cierto? Y entonces es aprender la importancia de no ser correcto. eh, eh, Esto se dice fácilmente, pero es bastante más fino, bastante más sutil, ¿cierto? Dejar de ser correctos o jugar el juego. La vida es un gran juego, eso lo aprendemos con alguien que estaba muy cerca de complejidad, que es François Jacob, juego de lo posible. Pero saber jugar el juego significa yo puedo ser correcto cuando no haya ningún lío, pero esencialmente soy incorrecto. Y entonces significa, mira, si yo me pongo corbata, tú te has visto con corbata más de una vez, sí, listo, no pasa nada, pero que no pasa nada, porque lo importante, digamos, es la combinación entre semántica y proxémica, entre proxémica y espacio, entre semiótica y discurso, y así sucesivamente. De suerte que me estoy extendiendo innecesariamente, sí, un pensar irregular
es una misma cosa con un actuar irregular en ese sentido que te estoy mencionando. Es decir, cualquier cosa menos el juego o la sumisión a la institucionalidad. Gracias, doctor Carlos. Gracias por su intervención, doctor Freddy. Adelante, maestra Arani. Randy, no sé si nos escuchas. Adelante, por Sí, favor. sí, aquí se tardó un poco el micrófono. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes, doctor. La pregunta es, ¿quiénes pueden escribir sobre complejidad? Perdóname, ¿puedes repetir, por favor? Sí, ¿quiénes pueden escribir sobre complejidad? Sí, todos aquellos que estemos enamorados de la vida, todos aquellos que nos interesa la vida, no solamente la dimensión humana, también. Para eso, desde luego, ayudaría mucho, permíteme la metáfora, si yo quiero tocar piano o tocar flauta o tocar cello, dominar la técnica, pero que la técnica no me haga perder el gusto de la interpretación y el gusto del estudio, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes? Es una buena pregunta, te la acepto de mil amores. ¿Quiénes pueden escribir en complejidad? Complejidad son ciencias de la vida. Y entonces se trata todos aquellos que deben. ¿Y sabes cuál es la sorpresa? Que la inmensa mayoría de la gente no ve vida, no sabe de vida, ¿cómo se llama? No está apasionada con la vida. La inmensa mayoría de la gente ve otras cosas. Ejemplo, sexo, dinero, institucionalidad, normas, poderes, limitaciones y muchas otras cosas. ¿En qué consiste el feminicidio? Yo veo una mujer vulnerable y la avasallo. ¿En qué consiste la pedofilia? Yo veo un niño inerme y aprovecho de él. Y no veo la vida. Estoy viendo un objeto de mis apetencias, estoy viendo un objeto de mis deseos y no la vida como tal. O bien en el caso de una mujer, o bien en el caso de un niño. La ciencia de la complejidad nos ayuda, ciertamente no es la única forma, nos ayudan a ver vida. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Gracias.